base de datos. La clase pasada, lo último que vimos fueron las problemáticas que se dan en una base de datos. Vimos que una de esas problemáticas es la redundancia de la información, es decir, que haya registros o información duplicada en diferentes sitios de la base de datos, ya sea en una misma tabla o en diferentes tablas. Es decir, información que esté hablando de un mismo conjunto de datos, pues eso llega a ser un problema. Vimos que esto hace que haya un incremento de trabajo, que haya un desperdicio de almacenamiento, que haya inconsistencia de la información. Otra problemática que vimos un poco más a fondo fue esta parte de la inconsistencia que se da a causa de la redundancia, ¿no? Y se da cuando de estos datos repetidos se actualizan unos, pero no otros. La seguridad también llega a ser uno de los problemas, ya que debido a que las bases de datos tratan información vulnerable o delicada, pues llega a haber personas o entidades externas querer acceder a esta información. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones principales de un sistema gestor de base de datos, que es el primero que vamos a ver es el control de la redundancia, es una de las funciones principales. Y el control de la redundancia, el sistema gestor de base de datos nos va a establecer una serie de condiciones para que los datos no estén repetidos de forma descontrolada. Es decir, que favorezca la consistencia de los datos. Es decir, el sistema gestor a lo largo del curso vamos a ver que nos va a brindar herramientas para que se evite esta duplicidad de los datos. Aquí solamente coloqué un ejemplo muy textual, donde estos datos que están repetidos, pues el sistema gestor nos brinda herramientas para evitar que ocurra esto. Vamos a ver la siguiente función, que es la restricción de acceso. Aquí esta función del sistema gestor lo que hace es garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos que les correspondan. Es decir, nos va a proporcionar una protección contra accesos no autorizados, tanto intencionados como accidentales. Entonces, hagan de cuenta que la base de datos va a tener un control de los usuarios, o va a tener información de los usuarios que sí pueden acceder a ella. Y si en algún momento esos usuarios intentan acceder, pues los va a dejar entrar sin ningún problema. Más sin embargo, si llegan a haber intrusos queriendo acceder a la base de datos, ya sea personas malintencionadas, como les menciono, o que por accidente quieran entrar a la base de datos, pues no les va a permitir el acceso. Vamos a ver otra función, que es la de garantizar la integridad de los datos.
Aquí esta función lo que hace es controlar que los datos almacenados sean coherentes, ¿no? con, con otros con los que tengan relación los datos. Por ejemplo, aquí coloqué la tabla que ya habíamos visto anteriormente, esta de estudiante, donde almacenamos pues el número de lista, el nombre, su email, el teléfono y su número de boleta, ¿no? Y, por ejemplo, en esta parte de la integridad, a lo mejor nosotros establecemos ciertas reglas. Por ejemplo, que cada estudiante almacenado en la base de datos no pueda tener asignadas más de 3 materias por semestre, nada más por poner un ejemplo. Entonces, el sistema gestor nos va a brindar herramientas para nosotros poder tener este control, ¿no? de esta reglita que les coloqué como ejemplo, ¿no? Que si intenta meter más de 3 materias, pues no lo deje, ¿no? Por ejemplo, aquí coloqué una tabla de materias, ¿no? Donde se ve aquí la relación del estudiante, ¿cómo? Pues con su número de lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el número de lista 1, que es Luis Álvarez, tiene asignada o intentó almacenar 4 materias: cálculo, programación, química y física, ¿no? Del semestre 1. Entonces, esto no lo va a permitir el sistema gestor si nosotros establecemos esta regla previamente, ¿no? Que cada estudiante no pueda tener asignadas más de 3 materias por semestre, ¿no? Y vamos a ver otra función del sistema gestor, que es respaldo y recuperación de datos. Aquí, esta función lo que trata es de realizar copias de seguridad de la base de datos. ¿Y para qué? Para que si en algún futuro llega a haber algún fallo en la base de datos o alguna inconsistencia, pues se pueda recuperar la información. Es decir, puede haber o se pueda devolver la base de datos a un estado pues consistente. Entonces, tenemos nuestra base de datos, el sistema gestor brinda herramientas para poder hacer copias de esta base de datos. Y si en algún momento llega a haber un fallo, ya sea externo, como a lo mejor que se fue la luz, en medio de, de operaciones que se estaban realizando en la base de datos, o no sé, tal vez se descompuso algún componente de la computadora que, que pausó algún movimiento con la base de datos, o sea, como ese tipo de fallos, donde la información se ve alterada, pues lo único que se haría como una respuesta rápida sería tomar la base de datos que se copió, y restablecer la base de datos original con esos datos, con los datos copiados previamente. Bien, esto se da más cuando, bueno, este tipo de problemas se da más cuando en las bases de datos se están realizando operaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor, por ejemplo, un banco, ¿no? Que tiene como horas de corte al día, ¿no? Tal vez, no sé, supongamos que a las 6 de la tarde, los bancos mandan todas sus transacciones a su base de datos. Entonces, a las 6 de la tarde, pues empieza
empiezan las transacciones, ¿no? Es decir, empieza esta conexión con la base de datos a insertar la información, ¿no? Entonces, es procesamiento que está realizando la computadora, ¿no? Y está pues almacenando, perdón, estas transacciones, ¿no? Y si en algún punto de este procesamiento pues llega a haber algún fallo, pues puede que la información que se esté actualizando pues se pierda, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se hace esto, o sea, se restablece la información con la base de datos copia. Y otra de las funciones principales que también es muy importante es el control de accesos concurrentes. Un acceso concurrente es, más bien los accesos concurrentes se dan cuando dos o más entidades, ya sean personas, sean programas, aplicaciones, intentan acceder al mismo tiempo a la base de datos, ya sea para actualizar información o para consultar información, lo que sea. Entonces, solo es eso, son accesos que se dan al mismo tiempo. Entonces, en los accesos que se dan al mismo tiempo, estos accesos concurrentes, también puede llegar a haber problemas con la información, ya que puede ser que no se tenga una consistencia de la información. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, no sé, imaginen, les pongo aquí pizarrón. Bueno, imaginen que, no sé, ustedes tienen una cuenta en el banco y no sé, se van a ir de viaje, ¿no? No sé, a Acapulco, por ejemplo. Se van a ir de vacaciones y ustedes en su cuenta de banco tienen, por ejemplo, 500 pesos nada más, déjenme. Dan de cuenta que este valor de aquí, o sea, su saldo actual, lo tienen, bueno, se tiene almacenado en la base de datos del banco. Entonces, por ejemplo, se tiene este saldo. Imaginen que la tabla tiene esta información. No sé, la cuenta. Sería el nombre del titular, ¿no? Ok, se trabo un poquito el pizarrón. Dejen. Aquí. El titular, entonces el nombre del titular.
A ver. A ver. Entonces, está el nombre del titular, el saldo actual y la cuenta, el número de cuenta, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que en la base de datos del banco se tiene, dentro de todas sus tablas, pues se tiene esta, donde se almacena la información de, de las cuentas de sus clientes, ¿no? Entonces aquí vamos a tener pues más registros, pero ahorita nos vamos a enfocar en este, ¿no? Entonces, ustedes se fueron pues de viaje a, pues a alguna playa, y pues solamente tienen 500 pesos en su cuenta y le piden, no sé, a alguien cercano, no sé, ya sea su papá, su pareja, no sé, que vaya al banco y pues deposite a su cuenta, no sé, unos 3,000 pesos, porque pues no les va a alcanzar. Entonces, imaginen que esta persona va al cajero a intentar depositar la cantidad que les falta, y ustedes también van al cajero para intentar retirar el una cantidad. No sé, ustedes van a intentar retirar, por ejemplo, 200 pesos, ¿no? Entonces, imaginen que estas dos transacciones se hacen al mismo tiempo, es decir, ustedes y la persona que va a ir a hacer el depósito van al mismo tiempo a un cajero. Y no solo eso, sino al mismo tiempo, pues realizan su operación, ¿no? Por una parte, pues ustedes van a retirar, van a hacer un retiro, y la otra persona pues va a hacer un ingreso a la misma cuenta, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que lo hacen al mismo tiempo. Entonces, como lo están haciendo al mismo tiempo, ustedes que van a ir a retirar, ¿ah? El sistema va, consulta la información, toma que su saldo actual es 500, ¿no? Les hace el retiro de 200 pesos y actualiza la información a 300. Pero al mismo tiempo, o sea, esto es al mismo tiempo. Yo lo estoy describiendo pues paso por paso, pero esto es al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la persona a la que le pidieron que hiciera el ingreso, igual va a consultar la información, y lo que consulta que hay en el saldo es 500. ¿Sí? Entonces, hace el ingreso y se actualiza que su saldo actual es 3,500, ¿no? Entonces, al final, su saldo pues va a quedar actualizado con 300 o con 3,500. Eso va a depender pues ya de la velocidad de procesamiento de la computadora.
que cuál sea la operación más rápida en actualizar el saldo. Entonces, si es, o sea, ambos consultaron el saldo al mismo tiempo, pero si la cantidad actualizada aquí se quedó 3,500, pues aquí ya hay una inconsistencia en los datos, ¿sí? Porque pues esto pues no es real. O sea, a nosotros pues obviamente nos conviene, ¿no? Que sea esto, pero esto no es consistente, no es real. De la misma forma, si el saldo actualizado al final queda como 300, aquí también la información no es correcta. La información correcta pues debe ser 3,300, ¿no? Los 3,000 que se depositaron, más los 500 menos el retiro de 200 pesos, ¿no? Entonces, este control de los accesos concurrentes lo lleva a cabo el sistema gestor. Entonces, él es quien dice, si personas, o bueno, más bien, si se intenta acceder de manera concurrente a la base de datos, pues a lo mejor si van a hacer una consulta a la información, pues dejo pasar a todos, no importa, ¿no? Porque no van a alterar la información. Pero a lo mejor si van a ir a actualizar la información, pues los dejo pasar uno por uno. O sea, esto depende del sistema gestor, ¿no? La solución que realice depende del sistema gestor, pero es una idea, ¿no? De lo que puede estar haciendo internamente el sistema gestor, ¿no? Pero bueno, aquí con esto pues quería que quedara más claro el tipo de problemas que se dan con los accesos concurrentes. A ver. Entonces, estas son las funciones principales. Recuerden el control de la redundancia, la restricción de acceso, garantizar la integridad de los datos, respaldo y recuperación de datos y control de accesos concurrentes, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda de esta parte antes de pasar. Yo. Sí, ok. Ahorita con lo de, bueno, me quedó duda con el acceso recurrente y la restricción de acceso. Tal vez no se da el caso en las bases de datos, pero luego se presta que, por ejemplo, a mi compañero se le bloqueó la cuenta y yo le presto mi usuario y contraseña, ¿no? Esas sesiones múltiples, ¿dentro de qué categoría caerían? ¿Del acceso no autorizado accidental, por ejemplo, o del acceso concurrente, que ambos estamos al mismo tiempo dentro de la base de datos? Ok. Bueno, si usted proporciona su usuario y su contraseña, no se toma como un acceso un acceso no autorizado. Eso no se toma en cuenta porque al final una computadora pues no va a o no toma en cuenta a la persona física. O sea, la computadora solamente sabe, o bueno, en este caso la base de datos, y cualquier aplicación, solamente saben de datos abstractos, o sea, de un usuario y de una contraseña. Solo saben que ese conjunto de datos, el conjunto de un usuario y una contraseña pertenecen a un usuario. Entonces, si su compañero y usted entran con la misma cuenta, para el sistema, para la base de datos, va a ser el mismo usuario. Su mismo usuario
que está accediendo por dos medios distintos. De hecho, por ejemplo, ahorita hablando de eso, Ajá, que como dice, no se vincula directamente a una persona física, no, mucho, bueno, de lo que se está haciendo ahora es, por ejemplo, con el celular, que a la hora de registrarte o de poder acceder a tu cuenta, te exige que introduzcas, por ejemplo, un código o que lo valides directamente desde tu celular, porque entonces ahí como que asumen que, por ejemplo, la persona física pues está solamente vinculada a ese número de celular, ¿no? A esa propiedad que es, digamos que se acerca más a, a referenciarlo a la persona física que solamente dejarlo de forma de datos. Bueno, es lo que se ha estado sí, haciendo. sí, son como medidas actuales que se han estado tomando, más sin embargo, los sistemas no restringen o las bases de datos no restringen que, que una sola persona pueda acceder, o sea, persona física pueda acceder solamente con una, bueno, más bien como que en un determinado momento que una sola persona física deba acceder. Ajá. Es decir, nos permiten los sistemas y las bases de datos que esto sea abierto, es decir, que en un momento determinado, o sea, en un instante de tiempo determinado, pueda haber varias sesiones abiertas con un mismo usuario. Ajá. Pues eso lo permiten. Por eso es que no sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, intentan o abren su cuenta por ejemplo, de su correo electrónico, ¿no? En una computadora y luego la abren en un dispositivo, les mandan un correo como de seguridad para que ustedes confirmen si fue seguro el acceso en el dispositivo o no, o sea, si lo reconocen o no lo reconocen. Ajá. O sea, les deja también esa posibilidad de que puedan tener accesos concurrentes, ¿no? O accesos en otras sesiones o en otros dispositivos, ¿no? Con el mismo usuario. Ajá. Entonces, tienen esa medida de seguridad para que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? No reconozco este acceso. Este, y entonces, pues ahí ya los sistemas o las aplicaciones o los sistemas gestores, pues tendrán sus procedimientos para verificar qué pudo haber pasado, ¿no? En las sesiones que nosotros como usuarios pues, no reconozcamos, ¿no? Y volviendo a la pregunta del compañero, sí no se toma como una restricción de acceso, eh, se tomaría como una restricción de acceso si no reconoces, si tú como usuario no reconoces ese acceso, y también lo que me preguntabas de el control de accesos concurrentes, aquí sí puede entrar en esta categoría, ya que no sé si en algún momento tú le prestas o tú le pasas tu usuario y tu contraseña a un compañero y al mismo tiempo están accediendo a la base de datos para hacer alguna modificación, pues sí, ahí el sistema gestor sí entra en operación para hacer este control, ¿no? De accesos concurrentes, que no haya una inconsistencia con la información, que no pase algo como lo del ejemplo del banco, ¿no? Ajá. A lo mejor no, ahorita fue un ejemplo del banco, pero imaginen que están tratando con sus datos personales también. Ajá, a lo mejor este, ambos intentan cambiar, o sea, tanto su compañero como usted, intentan cambiar la dirección. Ajá. Entonces, ahí también habrá una inconsistencia de datos si no se tiene el control de los accesos concurrentes. Ajá. A lo mejor usted intenta modificar el número y su compañero intenta modificar la colonia, ¿no? Entonces, al final, si los dos están accediendo al mismo tiempo,
pues alguna de las modificaciones va a quedar actualizada, ya sea la de usted o la de su compañero, pero no ambas. Ajá, entonces, ahí debe haber un control. Entonces, para eso que me preguntó, solamente entra en esta categoría del control de accesos concurrentes, más no en la de los accesos restringidos. Ok. Muchas gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, si no hay alguna otra duda. Entonces vamos a ver ahora los componentes de un sistema gestor. Estos son los componentes, son 5 componentes: el motor de la base de datos, el subsistema de definición de datos, el subsistema de manipulación, subsistema de generación de aplicaciones y el subsistema de administración. Entonces vamos a ver cada uno de qué trata. Entonces el motor de base de datos es el encargado de tomar las peticiones lógicas de los otros componentes del sistema gestor, es decir, de estos 4 componentes, los subsistemas, hacen peticiones al motor de base de datos, peticiones lógicas, es decir, instrucciones, vamos a llamarlas, conformadas de comandos, que hacen una petición al motor de base de datos, y el motor de base de datos toma estas peticiones y las va a convertir en su lenguaje, en el lenguaje equivalente, en el lenguaje que entiende ya a nivel muy bajo el sistema gestor. Y ya que hace esta conversión de las peticiones lógicas a un lenguaje equivalente, va a acceder a la base de datos y a una entidad que se llama diccionario de datos, que ahorita les digo qué es, para poder resolver la petición, ¿no? A lo mejor una de las peticiones, creo que aquí les coloqué un ejemplo. A lo mejor una de las peticiones es esta, ¿no? Que el usuario X se pregunta si tiene los permisos necesarios para hacer una consulta, ¿no? Entonces, esa instrucción, esa petición, se la entregan al motor de la base de datos y esta entidad va y consulta pues la base de datos y también consulta esta parte del diccionario de datos para poder conocer si el usuario tal, bueno, en este caso el usuario X, tiene permisos para realizar consultas. Si los tiene, pues ya. De todos modos, al final hace un retorno con la respuesta. Entonces, si tiene o no tiene permiso. Y bueno, volviendo a esta parte de las entidades que consulta el motor de base de datos, la tabla, el diccionario de datos, hagan de cuenta que son tablas con la información de las tablas de las bases de datos. Por ejemplo, aquí coloqué una. Supongamos que tenemos en nuestra base de datos la tabla de alumno o estudiante, la que vimos anteriormente. Esta de aquí. Está aquí, que se conforma de número lista, nombre, email, teléfono y boleta. Esos son el nombre de las columnas, de los datos que se van a almacenar.
Entonces, el diccionario de datos de esta tabla se vería más o menos así. Entonces, esta tabla de aquí es una tabla con la información de la tabla alumno. Entonces, se tiene el campo. O sea, ¿qué campos contiene la tabla alumno? Pues tiene el campo número de lista, tiene el campo nombre, tiene el campo boleta, tiene el campo semestre. ¿Sí? Un dominio que no es más que una descripción, ¿no? de los campos. En este caso, pues se tiene que el campo número de lista, pues es el número de lista del alumno, y así, etcétera. Es tal cual una descripción. El tipo de campo es el tipo de dato que se almacena en ese campo. Hagan de cuenta que son como los tipos de datos que vieron en los lenguajes de programación. Así, son, es lo mismo, son estos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene que el número de lista, pues es un tipo number que va a tener capacidad de hasta 2 dígitos, ¿no? O nombre va a ser un tipo de dato char que va a tener capacidad de hasta 30 caracteres, ¿no? Y así. Y también aquí les coloqué un campo que es el campo de validación, que les dice, que nos dice si los campos van a ser obligatorios o no, o si son únicos o no. Por ejemplo, el número de lista dice que es un campo obligatorio y único, es decir, que si cuando se intenta ingresar un registro en la tabla alumno, forzosamente tiene que tener un número de lista. No podemos omitir ese campo. A eso se refiere con que si es obligatorio o no. Y que si es único, se refiere a que en la tabla de alumno, pues no puede haber 2 alumnos con el mismo número de lista. O sea, siempre el número de lista de todos los registros tiene que ser único. A eso se refiere. El nombre, pues que sea obligatorio, la boleta que sea obligatoria, a lo mejor el semestre, pues que no sea obligatorio, o sea, que lo podamos omitir. Entonces, este es un ejemplo del contenido del diccionario de datos, de la base de datos. Hay más campos, tienen más campos estas tablas. Yo aquí solamente coloqué estos 4, pero tienen más campos, ¿no? Y tal cual es información de la información de la base de datos. Entonces, volviendo al ejemplo de aquí, al motor de la base de datos, pues tal cual es quien se encarga de realizar o de recibir las peticiones lógicas y de tener el acceso a la base de datos de manera directa y a esta parte del diccionario de datos para poder responder estas peticiones. Ahora vamos a ver el siguiente componente, que es el subsistema de definición de datos. Este subsistema va a, o más bien se encarga del mantenimiento y de la gestión del diccionario de datos tal cual. Entonces, por ejemplo, cada que se crea una tabla en la base de datos, pues el subsistema de definición de datos, este componente, pues se va a encargar de crear su diccionario de datos de esa tabla, por ejemplo. O si se elimina una tabla, pues se va a encargar de eliminar el diccionario de datos de esa tabla. Tal cual es quien se encarga de toda la gestión del diccionario de datos. También tenemos el componente del subsistema de manipulación, y este es el componente que, por así decirlo, es el que se encuentra entre el usuario o las aplicaciones y la base de datos. Esta es la interfaz que se encuentra entre estas dos entidades, ya que es la que se va a encargar de ayudarle al usuario o a los sistemas, a los programas, a
consultar, añadir, cambiar o borrar información de la base de datos. Y tal cual, pues es la interfaz principal, ¿no?, entre estas dos entidades. Entonces, por ejemplo, si el usuario quiere hacer una inserción, o sea, un registro, insertar un registro en una tabla, pues quien recibe esa petición es el subsistema de manipulación. Y el subsistema de manipulación, a su vez, pues ¿a quién va a ir a entregar la petición? Pues al motor de base de datos. Recuerden que este es quien recibe las peticiones lógicas de los otros componentes. En este caso, pues otro componente pues es el subsistema de manipulación, ¿no? Que, bueno, no olvidemos que este subsistema, aun cuando sea la entidad que se encuentra entre el usuario y la base de datos, pues es un componente del sistema gestor, ¿no? Y bueno, aquí solamente coloqué un enunciado donde el usuario pues hace una consulta de los alumnos, por ejemplo, que pasaron la materia de base de datos, ¿no? Es como si yo tengo mi base de datos donde almaceno mis alumnos, la información de mis alumnos, y yo no, para evitar consultar toda la base de datos, pues yo solamente hago una consulta de los alumnos que pasaron la materia de base de datos, ¿no? Yo solamente quiero saber, o quiero que me den la lista de los alumnos que pasaron la materia. Entonces hago esa consulta. Repito, aquí en la toma, pues el subsistema de manipulación. Internamente se comunica con otro componente del sistema gestor, que es el motor, y se hace lo que se tiene que hacer, que es ir a buscar la base de datos, obtener la información y la retorna al usuario, ¿no? Bien, otro componente es el subsistema de generación de aplicaciones. Y existen sistemas gestores que proporcionan pantallas, hagan de cuenta que son ventanas de entrada de datos a los usuarios, interfaces que contienen pues utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones, aplicaciones pues que involucren un acceso a la base de datos, ¿no? Y finalmente el subsistema de administración. Este es el que se encarga tal cual de la gestión general de la base de datos. Como por ejemplo el almacenamiento de la información, la recuperación de la información, esta parte de la seguridad, el control de la concurrencia, la gestión de los cambios que se realicen en una base de datos, ¿no? Todo esto lo lleva a cabo el subsistema de administración, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cuando se intenta acceder a una base de datos, pues ese acceso, como primero tiene que pasar por un filtro de seguridad, pues esa petición la recibe el sistema de administración. Ya después se le hace la petición al motor, porque al final de cuentas es una petición lógica, el saber si el usuario que está intentando loguear pues es válido o inválido. Entonces se lleva la petición al motor y el motor se comunica con la base de datos para saber si es un usuario pues válido o no. Es por mencionar algún ejemplo, ¿no? Pero ese ejemplo pues cayó en la parte de la gestión de la seguridad, pero hay más ejemplos, ¿no? Esta parte del control de la concurrencia, el ejemplo que les mencioné hace rato, pues aquí recae, ¿no?, en el componente del subsistema de administración. Entonces, estos fueron los componentes, el
recuerden, el motor de la base de datos, el subsistema de la definición de datos que se encarga de la gestión del diccionario de datos, el motor que se encarga de recibir las peticiones lógicas de los demás componentes y de consultar la base de datos y el diccionario de datos para poder resolver la petición. El subsistema de manipulación, que es tal cual la entidad principal entre el usuario o las aplicaciones y la base de datos. El subsistema de generación de aplicaciones, que no es más que un componente que brinda interfaces con utilidades para o proporciona también pantallas, estas interfaces de entrada de datos para poder ayudarle a los usuarios al desarrollo de aplicaciones. Y el de administración, ¿no? Que es el que tiene la gestión general de la base de datos. Entonces, no sé si tengan alguna duda de los componentes del sistema gestor. Entonces, bueno, el sistema gestor lo da, digamos, el lenguaje en el que se hace la base de datos. O sea, es independiente de la base de datos. Ok, hay, o sea, sí son entidades independientes, pero las herramientas que se ocupan actualmente para poder crear una base de datos ya tienen incluido a ambas entidades, al sistema gestor y a la base de datos. Es decir, a estas herramientas, estas aplicaciones, se le llama un sistema de base de datos. Fue lo que vimos la clase pasada, que les mencioné, creo que por aquí. Bueno, esto. Entonces, el sistema de datos que es tal cual el sistema gestor con la base de datos, son sistemas ya actuales que, o sea, aplicaciones que nos proporcionan ambas cosas, ¿no? Tanto la base de datos como el sistema gestor. Pero sí son cosas distintas. Aun cuando nosotros, la herramienta que vayamos a ver, pues para nosotros va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser invisible esta parte, va a ser transparente. O sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta de la independencia de estas dos entidades. ¿Por qué? Porque todo viene incluido en el mismo paquetito, por así decirlo, en el mismo sistema que vayamos a ver. Pero sí es importante conocer que realmente detrás del sistema de base de datos que vayamos a utilizar, pues sí hay dos entidades totalmente distintas, el sistema gestor y la base de datos. Nosotros con quien nos vamos a estar comunicando para hacer peticiones a la base de datos, va a ser con el sistema gestor. Quien hace la chamba de ir por la información, a consultarla, alterarla, insertar, acceder a la base de datos, quien hace esa chamba va a ser el sistema gestor. Nosotros solamente vamos a interactuar con él para proporcionarle las instrucciones de las peticiones que queramos y esperar a que el sistema gestor nos responda, ¿no? con nuestras peticiones. Pero sí son entidades distintas. Gracias, profe. Okay. Ok. Bien, ya por último vamos a ver a conocer un poco más de los sistemas de bases de datos.
Justo esto que acabamos de responder un poco. Recordemos la definición o qué es un sistema de base de datos. Es un conjunto organizado de datos y un conjunto de programas de programas que permiten a los usuarios o a los sistemas tener acceso a los datos y poder modificarlos. En resumen, pues no es más que la combinación de una base de datos con el sistema gestor. Entonces vamos a analizar esto del sistema de base de datos de manera conceptual, es decir, de cómo es que se lleva a cabo la comunicación desde el usuario o los programas con esta parte del sistema gestor y de la base de datos. Entonces, coloqué hasta la parte superior a los usuarios, que recuerden que también pueden ser aplicaciones, pueden ser o sea, cualquier tipo de software que intente acceder a una base de datos. Es decir, son las entidades principales por las que existen las bases de datos. Entonces, estas entidades, que son los usuarios, intentan acceder, ya sea pues para realizar consultas, alterar la base de datos, etcétera. Y con la primera instancia con la que tienen la comunicación son con programas de aplicación o programas de consulta, es decir, son programas que nos proporcionan interfaces para nosotros poder colocar estas instrucciones o estas peticiones. Y estos programas pues se encuentran dentro del sistema de base de datos. Igual, ya que entremos más a la práctica, pues reconoceremos de manera más directa a estas entidades que les estoy mencionando. Bien, estas consultas pues o peticiones son tomadas por estos programas de aplicación y estas peticiones se pasan a los programas o al software que procesa las consultas. Aquí ya entran los componentes del sistema gestor que les mencioné. Dependiendo de la petición que se haga, que realice el usuario, va a ser el componente que va a recibir pues esa petición, ¿no? Por eso lo englobé, lo generalicé como un software para procesar consultas, ¿no? Pero en realidad aquí ya entran pues estos componentes que vimos anteriormente, ¿no? Estos componentes, bueno, quien sea que reciba la petición, se la pasa a otros software o otros programas que ya tienen acceso directo a los datos, es decir, a la base de datos, que en este caso pues es el motor de base de datos que vimos, que es un componente del sistema gestor. Recuerden, él es quien tiene la comunicación con la base de datos, la comunicación directa con la base de datos y con el diccionario de datos. Recordemos que estos dos entidades que les coloqué aquí, tanto el software que recibe las peticiones o las peticiones de los usuarios, como el software que tiene acceso directo con los datos, no es más que el sistema gestor. Y ya al final, pues esas peticiones son consultadas, o pues sí, más bien, quien las consulta pues es esta entidad de aquí, el software que tiene acceso directo a los datos, que es el motor. Él es quien hace las consultas a la base de datos y a los metadatos. Los metadatos son tal cual el diccionario de datos que vimos anteriormente. Entonces hace las búsquedas necesarias o resuelve las peticiones accediendo a estas dos entidades y retorna una respuesta, ¿no? Pero bueno, así es como se compone el sistema de base de datos, ¿no? Aunque bueno, ya entendiendo qué es el sistema gestor, los componentes que
que lo que lo conforman, y la base de datos, pues nos damos una idea de lo que hace el sistema de base de datos, ¿no? Aquí lo único extra que coloqué fue esta parte de los programas de aplicación, que en realidad pues es la interfaz que nos proporciona el sistema de base de datos, ¿no?, para nosotros colocar nuestras peticiones. Hagan de cuenta que es como, pues no sé qué ocuparon para programar en sus clases de programa. No sé, a lo mejor ocuparon DevC o, bueno, yo creo que ocuparon esa, es como lo que más se utiliza. Esa pues es una interfaz para colocar código, ¿no? Hagan de cuenta que es algo así, es una interfaz donde nosotros vamos a colocar peticiones, ¿no?, también instrucciones, pero no son programas. Y esa interfaz va a tener herramientas para comunicarse con el sistema gestor, y a su vez el sistema gestor pues se va a comunicar con la base de datos, y nos van a regresar, el sistema gestor va a regresar una serie de respuestas a nuestras peticiones, ¿ah?, las cuales nosotros vamos a ver reflejadas en donde, pues en esta interfaz, ¿no?, en los programas de aplicación, en el programa de aplicación que elijamos. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esta parte del sistema de base de datos. Y bueno, existen varios. Bueno, sí. No, por ahora no, profesora. Yo creo que Ok. después cuando sea en práctica igual. Ok, sí, claro, ahorita solamente es un nivel teórico y esta es una forma solamente gráfica de, pues, de visualizar cómo es la comunicación, ¿no? Principalmente entre todos estos conceptos, ¿no? Es el sistema gestor, la base de datos, el sistema de base de datos. Ajá. O sea, que principalmente, pues, que quede claro qué es cada uno de ellos, ¿no? Y que aunque al final estos conceptos trabajen estrechamente, no quiere decir que sean una misma entidad, ¿no? Son cosas muy distintas. Y bueno, entonces, pues por hoy vamos a dejarle hasta aquí. La próxima clase, pues continuamos con esta parte de de conceptos que aún nos faltan. Y pues nada, sería todo, chicos y chicas. Que tengan un buen día. Si no tienen dudas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, profesora. Muy buenas tardes. Gracias, profesora, igualmente. Gracias. Nos vemos.